de competencias genéricas y competencias, en este caso la Universidad Simón Bolívar, de las competencias específicas, digamos, en lo que tiene que ver con las pruebas Saber Pro. Digamos, esa es la apuesta que queremos plantear, que queremos trabajar en el transcurso de este año, digamos, con ustedes, debido a que ustedes son los proyectados este año para presentar las pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber Pro es un indicador que permite evaluar la calidad de la educación, digamos, en Colombia. Entonces, por eso es importante que de una u otra manera ustedes puedan acercarse a la estructura de la prueba, puedan presentar la prueba de la mejor manera y, por supuesto, estos talleres, digamos, sirven como un ejercicio complementario para todo lo que tiene que ver con resolver de la mejor manera la prueba. Y por supuesto que esto es un proceso, digamos, estructural, es un proceso que se desprende desde hace muchos años y que sin lugar a dudas la manera de poder enfrentar la prueba pasa por todo el ejercicio de formación integral que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Entonces digamos que ese es el ejercicio que quiero venir a plantearles hoy. Antes de empezar y antes de hacer la presentación, digamos, de las diapositivas, es importante aclarar, digamos, que las competencias genéricas, las cuales ustedes van a presentar, se dividen en 5 módulos, ¿sí? Es decir, en la mañana ustedes presentan 5 módulos. Un módulo de inglés, un módulo de razonamiento cuantitativo, un módulo de comunicación escrita, un módulo de lectura crítica y finalmente un 5.º módulo de competencias ciudadanas. Lo que queremos hacer hoy es precisamente poder abordar y poder trabajar digamos, una temática, que es la temática de las competencias ciudadanas, que quizás los últimos datos o los últimos resultados, año 2018, año 2019, nos han evidenciado que tenemos unas profundas dificultades con lo que tiene que ver con ciudadanía, debido a que existe de una u otra manera una percepción errada acerca de lo que nosotros concebimos como ciudadanía o la forma como el IFES pregunta, ¿sí? Lo que tiene que ver con ciudadanía. Entonces, este ejercicio básicamente es para eso, digamos, para poder conocer la estructura, poder conocer la forma o esas afirmaciones o esas evidencias o esas competencias en las cuales se está evaluando el IFES con la temática en lo que tiene que ver con ciudadanía. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles, digamos, la presentación que he venido a plantearles a ustedes. Y entiendo que me están escuchando perfectamente, ¿sí? Digamos, me están escuchando perfectamente. Sí. Sí. ¿Listo? Sí. Voy a compartir la pantalla. Por favor, si no ven la pantalla, pues me avisan. ¿Vale? Listo, entonces este es digamos, el primer encuentro virtual de todo lo que tiene que ver con las pruebas Saber Pro. La idea es poder trabajar en los asuntos de ciudadanía, como yo les vengo diciendo. Pues este es mi nombre, Cristian Samir Méndez, para los que hasta ahora están llegando, y vamos a iniciar. Entonces, digamos que un poco la estructura del trabajo del día de hoy es en 3 momentos. Digamos que principalmente los 2 primeros momentos debido, digamos, al tiempo también, y es los aspectos y las dimensiones que evalúa el módulo de competencias ciudadanas de las pruebas Saber Pro. ¿Listo? Digamos, estas son algunas preguntas orientadoras, son preguntas que quizás no las vamos a resolver el día de hoy, pero que son preguntas que ustedes deben llevarlas digamos, a sus casas, deben llevarlas, perdón, digamos, a sus reflexiones frente, uno, a lo que qué es la ciudadanía o qué entienden como ciudadanía. Sí, 2, cuál es la relación entre ciudadanía
y democracia. Eso es supremamente fundamental también, empezar a hacer esa relación. 3, ¿cuál es la relación entre ciudadanía, democracia y Estado social de derecho? ¿Sí? Y 4, ¿cuáles son las características del ejercicio de la ciudadanía en Colombia actualmente? ¿Por qué estas preguntas de reflexión? Digamos, porque a partir de estas preguntas, digamos, se recogen absolutamente todo el módulo de competencias ciudadanas, ¿sí? En cómo relacionamos nosotros la ciudadanía, entendiendo qué es la ciudadanía, cómo la relacionamos con la democracia, ¿sí? Y además de cómo la relacionamos con la democracia, cómo la relacionamos con el Estado social de derecho, entendiendo que las competencias ciudadanas se enmarcan en la Constitución Política del 91, es decir, todas las afirmaciones y todas las evidencias de, digamos, de la ciudadanía están enmarcadas en la Constitución Política del 91. Y las preguntas que hace el IFES en ciudadanía juegan en la cancha de la Constitución Política del 91. Entonces, digamos que las preguntas que van a responder ustedes cuando vayan a presentar la prueba Saber Pro son preguntas que van a estar inmersas en la Constitución Política del 91, ¿sí? Entonces, y además, saber cuáles son las características, digamos, del ejercicio de la ciudadanía en Colombia actualmente. Esas son preguntas que quizás las vamos trabajando el día de hoy, quizás las vamos a ir trabajando en el transcurso de estos meses, quizás las vamos a seguir trabajando todo el año hasta que lleguemos a presentar digamos, las pruebas Saber Pro, y quizás las sigamos trabajando por el resto de nuestras vidas, porque en últimas seguimos siendo ciudadanos, seguimos estando en democracia posterior a la presentación de las pruebas Saber Pro. Entonces, digamos que estos son lo que tiene que ver con las preguntas orientadoras para poder entrar en el campo de la ciudadanía y para poder ir mirando cómo ustedes hacen un análisis frente a la dinámica preciso de la ciudadanía. ¿Listo? Espero que todavía están llegando gente a conectarse, qué pena. Vale, entonces seguimos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Dice, ¿qué evalúa el módulo de competencias ciudadanas? Es decir, ¿qué es lo que nos está evaluando el módulo de competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro? Nos evalúan los conocimientos y las habilidades que posibilita el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia diversa en el marco que propone la Constitución Política del 91. Sí, digamos que esta diapositiva, esta slide es fundamental, y es que digamos, lo que evalúa las competencias ciudadanas en el IFES, en las pruebas que ustedes van a presentar, son los conocimientos y las habilidades que posibilita el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia diversa en el marco que propone la Constitución Política del 91. Esto es fundamental, digamos, en la claridad. ¿Qué competencias evalúa la prueba? La prueba evalúa 4 dimensiones, ¿sí? Evalúa 4 dimensiones. Una dimensión de conocimientos, una dimensión de argumentación, una dimensión de multiperspectivismo y una dimensión de pensamiento sistémico. Digamos que estas son las 4 dimensiones que abordan la ciudadanía desde la prueba, digamos, la prueba Saber Pro. ¿Qué no evalúa la prueba? Eso es muy importante también tenerlo presente. La prueba no evalúa ni opiniones, la prueba no evalúa valores, la prueba no evalúa aptitudes, ¿sí? Entonces, para que tengan claro, y de ahí es una de las primeras gran, digamos, diferenciaciones que ha venido haciendo el IFES en lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y es que de una u otra manera, nosotros creemos que las competencias ciudadanas es un asunto de opiniones, es un asunto, digamos, de actitud, es un asunto de valores, y no un asunto de conocimientos y habilidades enmarcadas en la Constitución Política del 91. Y por supuesto, lo que no evalúa la prueba tampoco son las creencias religiosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, particularmente en el contexto colombiano, donde gran parte de su población, digamos, es cristiana, digamos, profesa algún tipo de religión, y debemos entender que varias preguntas del IFES, y nosotros que nos hemos acercado a las preguntas, a los cuadernillos que ha venido planteando el IFES,
Pero damos cuenta, digamos, que uno, que hay que entender que Colombia es un país laico, ¿no? Y como es un país laico, pues se respetan absolutamente todas las religiones que pueden existir y se pueden profesar absolutamente todas las religiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cómo entender estos artículos que nos brinda la Constitución y que son importantes también para poder hacer experiencias desde la ciudadanía. Seguimos. Espera un momento, que nuevamente como que están entrando, están todavía entrando, ¿vale? Entonces seguimos. ¿Qué evalúa en conocimientos? Entonces lo que quiero hacer con ustedes es poder revisar las 4 dimensiones que les dije anteriormente, ¿cierto? Que les hablaba de conocimiento, les hablaba de argumentación, les hablaba de multiperspectivismo y les hablaba de pensamiento sistémico. ¿Qué evalúa en conocimiento la prueba? Entonces la prueba evalúa en conocimiento los deberes y los derechos, el Estado social de derecho, la organización del Estado colombiano, los mecanismos de participación ciudadana, y esta habilidad comprende, digamos, que ustedes puedan entender, y por eso es importante, muchachos, que yo les puedo enviar esta presentación, por supuesto, a todos, pero sí es importante que puedan comprender qué es la Constitución Política de Colombia y los principios fundamentales, ¿sí? Y ahí conocer las características básicas de la Constitución, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país, que es el deber del Estado social, del Estado protegerla, comprende que Colombia es un Estado social de derecho e identifica sus características, también conocer los deberes y los derechos que consagra la Constitución, conocer los derechos fundamentales de los individuos, reconocer las situaciones en las que protegen o se vulneran los derechos sociales y económicos y culturales consagrados en la Constitución, conoce los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución, conoce la Constitución consagra deberes de los ciudadanos, conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución, es decir, conocer las funciones y los alcances de las ramas del poder y los organismos de control, ¿sí? Conocer los mecanismos de los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos, ¿sí? Es decir, digamos, como un resumen concreto, muchachos, en lo que tiene que ver con conocimientos, es conocer, digamos, particularmente que Colombia es un Estado social de derecho y las características de un Estado social de derecho, los deberes y los derechos que tenemos como ciudadanos, los mecanismos de participación ciudadana y cómo está organizado el Estado. Y es decir, digamos que de una u otra manera es la parte inicial de la Constitución Política del 91. A eso hace referencia lo que tiene que ver con los conocimientos, con la primera dimensión, digamos, que aborda, que trabaja las competencias ciudadanas que evalúa el IFES. Esa es la primera dimensión. Seguimos con las dimensiones siguientes. La siguiente dimensión es una dimensión es la argumentación, ¿sí? Entonces, tal cual como está allí en la diapositiva, lo que evalúa la argumentación es la capacidad que tiene el estudiante para analizar la pertinencia y la solidez de los enunciados o los discursos a propósito de una problemática social. Es decir, el IFES, digamos, en las preguntas nos ubican un contexto, digamos, un enunciado, un contexto sobre una problemática social. Y, digamos, lo que nos pone a analizar es la pertinencia y la solidez de esos discursos, de esos enunciados. Entonces, esta habilidad comprende, o esta habilidad está relacionada a lo que tiene que ver con el discurso, digamos que está relacionada a lo que tiene que ver con el discurso, ¿sí? Y estas son las características, digamos, en lo que tiene que ver con el discurso, que es identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas en un acto comunicativo,
evaluar la coherencia de un discurso, es fundamental, digamos, si hay coherencia dentro del discurso, relacionar diferentes argumentos, evaluar la validez de las generalizaciones y reconocer la confiabilidad de un enunciado. Entonces, digamos que todos estos elementos tienen relación o están en relación frente a un discurso. Un discurso, digamos que está dentro de una problemática social. Pues yo les voy a plantear un ejemplo también para que toda la teoría o toda esta conceptualización pues la entendamos mucho más con un ejemplo. Por ejemplo, digamos, una situación frente a la explotación de oro en un territorio protegido por una ley ambiental o un territorio, digamos, como el páramo, donde están protegidos todo tipo de intervención, digamos, de explotación. Y en ese territorio, pues, digamos que se involucra una problemática social, digamos, frente a ese contexto que yo les planteo sobre la explotación de oro en un territorio, en un páramo. Y frente a esa problemática social, pues salen unos actores. Sale el actor que es la multinacional, que quiere digamos, que quiere explotar esa mina. También sale la población, si la población aledaña a la explotación, digamos que la población que vive en el páramo o muy cercano a esa, digamos, a esa explotación de oro, pero también tenemos el Estado, digamos, como un tercer actor que entra a mediar, digamos, sobre esta situación. Entonces, cuando el IFE me dice a mí, vamos a identificar los prejuicios, vamos a mirar la coherencia de un discurso, vamos a reconocer la confiabilidad de un enunciado. Entonces, lo que ahí debemos identificar es cuáles son los prejuicios que tiene la multinacional, ¿sí? Cuáles son los prejuicios que tiene la población civil, ¿sí? Cuáles son los prejuicios que nosotros podemos identificar del Estado. Entonces, yo puedo decir, digamos, que las multinacionales, pues su lógica es explotar el oro, porque, digamos, es una empresa privada, es una empresa que cumple y que su función es generar utilidades y que de una u otra manera, digamos, está en su misión, pues, trabajar con el oro, y a partir del oro, pues, se generan unas utilidades. Digamos que ese es el objetivo, digamos, de la multinacional. Y allí estamos identificando los prejuicios, ¿sí? ¿Cómo identifico yo los prejuicios de la población civil? Pues la población civil, digamos que está en la zona de explotación, pues uno parte de que la población no quiere este tipo de explotación porque le va a afectar, digamos, el agua, le va a afectar el entorno, los ecosistemas, va a contaminar el páramo, y que de una u otra manera, digamos, están rechazando la presencia de las explotaciones de oro, digamos, en el territorio, en el páramo. Pero allí entra a jugar un tercer actor, que es el Estado. Entonces, allí el Estado, pues, entra a mirar precisamente lo que tiene que ver con de qué manera entra a conciliar, o si el Estado termina generando un acompañamiento más a la población civil, o un acompañamiento o resolviendo los intereses de las multinacionales. Esa es la discusión que tenemos que plantear nosotros, digamos, en los temas de argumentación y en lo que está relacionado a la argumentación. Acá hay unas diapositivas que simplemente son diapositivas que pueden ir trabajando y que pueden ir analizando en el transcurso digamos, de todo el año. Y es que precisamente tienen que analizar ese discurso. Eso es muy importante, analizar el discurso constantemente, digamos, de todos los medios de comunicación, de todas las noticias, digamos, de los gremios, de los políticos que están hablando. Siempre hay que analizar ese discurso, ¿sí? Y
constantemente evaluar la coherencia de ese discurso, la confiabilidad de ese discurso y que ese discurso, pues por supuesto, sea un discurso riguroso, ¿no? Y que no sea un asunto como está allí en las diapositivas de pintarnos pajaritos pues en el aire. Esta es otra diapositiva, digamos que tiene relación con la diapositiva anterior, y es que debemos, más allá del discurso que viene planteando el candidato, es importante seguir analizando constantemente el discurso. Seguir analizando constantemente el discurso es fundamental y es importante. Eso, digamos, muchachos, eso es lo que tiene que ver con la argumentación. Entonces vamos para la tercera dimensión, que es el multiperspectivismo, ¿sí? Digamos que lo que evalúa el multiperspectivismo es la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas. Esto es muy importante y esto también lo está evaluando el IFES constantemente. Es decir, como yo, como estudiante, tengo una posición y tengo una forma de ver la vida, pero como yo en una problemática social conozco las formas de entender el problema de otra persona que piense diferente a mí, de otra persona que tiene una perspectiva diferente a mí. Entonces, digamos que es importante también hacer claridad que lo que tiene que ver con el multiperspectivismo es bajo una problemática social, yo cómo entiendo las diferentes perspectivas, cómo entiendo al estudiante B, cómo entiendo el estudiante C y cómo entiendo el estudiante D, o sea, de qué forma ellos están entendiendo el problema, ¿sí? Y en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, identificando coincidencias y diferencias de los actores involucrados. Entonces, esta habilidad comprende, muchachos, y está en relación con un conflicto, ¿sí? Estos son los elementos más importantes, los elementos que están allí, digamos, dentro de las afirmaciones y las evidencias que evalúa el IFES y que son muy importantes, digamos, en los asuntos de ciudadanía. Entender qué buscan los diferentes actores, la que está allí en amarillo, entender qué buscan los diferentes actores, ¿sí? O sea, entender por qué piensa de esta manera el actor B, el actor C y el actor D. Si seguimos con el ejemplo digamos, de la explotación de oro, pues es el que está en la población civil, entender qué busca la multinacional y entender qué busca el Estado, ¿sí? Y si yo me paro desde la posición de la multinacional, entender qué busca la población civil y entender qué busca el Estado. Si yo me paro como el Estado, pues lo mismo, entender qué busca la población civil y entender qué buscan las multinacionales. Y ahí estamos haciendo un análisis multiperspectivista, porque estamos entendiendo de qué forma o qué es lo que buscan los diferentes actores. Y lo mismo lo hacemos con los siguientes cuadros, y es el relacionar los roles sociales, las ideologías y cosmovisiones de los actores con sus opiniones o intereses, identificar coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores, ¿sí? Comprender en qué consiste el conflicto desde el punto de vista de cada uno de los actores, ¿sí? Evaluar la receptividad de una posible solución desde el punto de vista de cada uno de los actores y anticipar el impacto de la implementación de una determinada solución para cada uno de los actores. Entonces, digamos que aquí en el multiperspectivismo no solo hay que entender qué buscan los diferentes actores, sino mirar de qué manera se pueden encontrar diferencias y de qué manera se pueden encontrar similitudes entre los diferentes actores. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, nosotros tenemos que analizar si el Estado, digamos, tiene una posición similar a lo que plantea la multinacional, o si es diferente a lo que plantea la multinacional. Y por obvias razones, digamos, uno puede decir de entrada, y es que tanto la población civil como la multinacional
pues tienen posiciones diferentes, ¿no? Digamos, no tienen coincidencias y lo que tienen es diferencias, digamos, como un elemento que uno quizás podría sacar de este ejemplo, ¿sí? Pero, digamos, podríamos mirar también ejemplos como el aborto, ¿sí? Es decir, en el tema del aborto, tenemos la Iglesia Católica, tenemos el Partido Conservador que piensan, digamos, no están de acuerdo con el aborto, entonces ellos creen que se debe prohibir el aborto, pero también tenemos otra perspectiva, otra arista, otra dimensión, como son los movimientos, por ejemplo, los movimientos feministas, donde allí aparecen, digamos, que este tipo de movimientos, en función de que sí están de acuerdo con el aborto, y que de una u otra manera, digamos, plantean también unos argumentos para defender el aborto. Entonces, allí, ¿qué podemos entender nosotros? Que constantemente la vida, constantemente, digamos, la problemática social se tienen diferentes dimensiones, diferentes perspectivas, pero yo lo que debo hacer es, ¿por qué el compañero que piensa diferente a mí, por qué piensa de esa manera? ¿Sí? Y por qué, digamos, él cree que es un conflicto el tema del aborto, por ejemplo, o por qué la población civil cree que es un problema la explotación de oro, digamos, en el páramo. Entonces, digamos que lo que se trata el multiperspectivismo, de una u otra manera, es poder tratar de analizar, ¿no? De mirar constantemente esos argumentos de esos actores en un conflicto, en una problemática social, por qué piensan de esa manera, cómo lo relaciono, cómo yo les hago diferencias, pero también algo que es muy importante, digamos, dentro del multiperspectivismo, y es el que está aquí digamos, en el cuadro gris, y es evaluar la receptividad de una posible solución desde el punto de vista de cada uno de los actores. Digamos que eso también es importante, y eso también lo evidencia el IFES, y es mirar cómo, de qué manera existe receptividad si se toma la solución de un actor en la problemática social. Es decir, ¿cuál es la solución de la población civil frente a la explotación del oro? Y si es acertada o no es acertada, o mirar cuál es la solución de los movimientos feministas frente al aborto, y evaluar si es acertada o no es acertada ese tipo digamos, de solución que plantean los movimientos feministas. Entonces, digamos que estos son algunos de los elementos que se encuentran allí dentro de las competencias ciudadanas, y particularmente dentro del multiperspectivismo. Digamos que esta dimensión es una dimensión fundamental, ¿no? Es una dimensión importante, y que no es una dimensión únicamente para las pruebas Saber Pro, sino en últimas también es una dimensión fundamental para la vida, para la democracia, para transformar realidades, y es importante siempre, digamos, siempre entender el punto de vista del contrario, y entender por qué piensa el que piensa diferente a mí, y a qué obedece que piense diferente a mí. Eso ayuda a construir democracia, y además nos ayuda a ser una sociedad mucho más tolerante. Sí, no hay que olvidar que Colombia, digamos, es un país que viene marcado de un conflicto social y armado profundo, y que se ha generado una intolerancia política muy fuerte, y que producto de eso, pues, se ha profundizado, digamos, este conflicto. Entonces, digamos que este multiperspectivismo también es fundamental para poder construir ciudadanía, y es lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Entonces, muchachos, finalmente, bueno, estos son algunos diapositivas, digamos que muy didácticas, muy pedagógicas, para poder entender lo que tiene que ver con el multiperspectivismo. Entonces, allí vemos, digamos, cómo dos personas pueden ver la realidad de diferente manera, desde diferentes aristas, y cómo yo puedo entender digamos, esa lógica digamos, gráficamente, o un dibujo del multiperspectivismo. Y finalmente, tenemos lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico. ¿Listo? Hasta ahí todos me están escuchando. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, señor. Señor. Vale.
Y finalmente, ya estoy aceptando las personas, tengo todavía personas que están ingresando, imagínate. Bueno, y finalmente tenemos lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico. Digamos que lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico es un asunto es un asunto que me parece, digamos que es una dimensión que me parece interesante, es una dimensión que es, yo le diría que es la dimensión más compleja dentro de la ciudadanía, pero el hecho de que sea compleja no quiere decir que es que sea difícil, sino que es la forma mucho más amplia, mucho más holística, mucho más multidimensional de entender el problema. Y aquí está la definición, digamos, evalúa, el pensamiento sistémico evalúa la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales que están presentes en los problemas sociales y sus posibles alternativas de solución. Es decir, si a nosotros nos dan un problema, una problemática social, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar qué dimensiones están presentes allí, ¿cierto? Si seguimos con el mismo ejemplo de la explotación de oro en el páramo, pues ¿cuál es la dimensión principal que está presente allí? Pues una dimensión ambiental, ¿cierto? Pero también no es únicamente la dimensión ambiental, también es una dimensión económica. Digamos que la gran disputa, o no, digamos no disputa, pero sí las principales dimensiones que están presentes allí es una dimensión ambiental y una dimensión también económica, ¿sí? Y si seguimos el ejemplo del tema del aborto, pues podemos mirar que allí hay unas dimensiones también presentes. ¿Y cómo relacionamos esas dimensiones? Entonces, allí está relacionada la dimensión religiosa, la religión sociocultural de una u otra manera, y allí entran en conflicto estas dimensiones. Señalando en el camino por el... Y allí entran en conflicto estas dimensiones. Entonces, eso es importante, digamos, en lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, y es tratar de en un problema, digamos, en un enunciado que nos plantea el IFES, cómo yo bajo la lógica de ese enunciado puedo decir qué dimensiones están presentes allí, digamos, o qué dimensiones están en conflicto, ¿no? Porque el IFES lo que hace es darnos, digamos, una pregunta, y bajo la lógica de esa pregunta, ¿sí? Nos dicen qué dimensiones están presentes dentro del conflicto. Entonces, digamos, eso es importante, esa claridad, ese ejercicio que ustedes vienen planteando. Es que comprende esta habilidad. Esta habilidad comprende o está en relación con un conflicto, y por supuesto, digamos, por un conflicto, y tiene estos elementos. Identificar sus causas, digamos, hay que identificar las causas del conflicto, a qué obedece que exista una problemática o un conflicto, ¿sí? Comprender qué aspectos están enfrentados, eso es importante. Si los que están enfrentados es una dimensión económica y una dimensión social, si los que están enfrentados es una dimensión económica y una dimensión ambiental, si los que están enfrentados es una dimensión social y una dimensión religiosa. Es decir, hay que analizar cuáles son los aspectos o cuáles son las dimensiones que están enfrentadas en esa problemática, ¿sí? Evaluar la aplicabilidad de una posible solución, eso es importante también, evaluar la aplicabilidad de una posible solución, determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, eso también es importante, obviamente. Y yo digamos, yo trabajo allí con todos los muchachos, con todo el equipo, digamos, ahí de la universidad, y es que el problema de algunas personas es que solo ven el árbol, no ven el bosque, no tienen una visión amplia del fenómeno, de la problemática social. Y digamos, es muy reduccionista, son muy inflexibles, son muy cerrados, y muchas veces nos creemos los dueños de la verdad. Yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que el ejercicio de la discusión, del debate,
es muy importante y de hecho el pensamiento sistémico nos llama a eso, digamos, de abrir nuestro horizonte, de abrir nuestra perspectiva constantemente. ¿Y eso qué implica? Digamos que tener actitud para ver el bosque y no solo el árbol, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, identificar con claridad todo el sistema que influye para alcanzar sus objetivos laborales y personales, que sea holístico, que sea sistémico, que sea abierto, que sea flexible, que sea sabio, ¿sí? Y que por supuesto tenga una visión amplia, ¿no? Entonces digamos que para el pensamiento sistémico pues, se requieren nuevas actitudes y se requieren, digamos, unos cambios totales de paradigmas. Entonces, digamos que eso es un poco lo que hemos querido venir, digamos, a poder trabajar, de poder plantearles a ustedes. Y esas son las 4 dimensiones, digamos, las 4 dimensiones en las cuales se cimentan las competencias ciudadanas como uno de los módulos de las 5 competencias genéricas que enunciaba al principio de la presentación. Y a partir de conocer, digamos, y a partir de conocer estas aristas, precisamente es que podemos nosotros evidenciar, ¿no? Evidenciar y poder fortalecer todo lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Entonces, muchachos, digamos que... Disculpe un momento, se paró la diapositiva, ya no sale. No, la quité. Ok, perfecto. Abro el espacio, muchachos, pues un poco para también darle dinamismo, ¿no? al asunto. Y no sé, si quieren me van preguntando o si tienen dudas o si tienen reflexiones que hacer o si tienen algún argumento también, digamos alguna sugerencia, abro el espacio para los asuntos, digamos, que acabo de evidenciar en la presentación, en las diapositivas. Muchachos, abro el espacio para que tenga quien tiene dudas, quien tiene inquietudes, para que por favor la vayamos desarrollando, la vayamos trabajando. Yo tengo la duda de cuando hablan de multiperspectivas, hay secciones que explican que se refiere, por ejemplo, a la empresa que es extractora de oro o se refiere a otra persona. ¿Sí me entiendes? Vale, sí, muy buena pregunta. Digamos que en el multiperspectivismo, concretamente lo que hay que, digamos, evidenciar es que hay unos actores dentro de un conflicto, ¿sí? Digamos que, o frente a una problemática social. Entonces, allí aparece la multinacional como un actor, ¿sí? Y esa multinacional, pues, se puede entrar a generar diferencias con lo que plantea la población civil frente a la explotación, digamos, de oro. Entonces, digamos que el multiperspectivismo lo que plantea es entender por qué la multinacional tiene una perspectiva diferente a la población civil, ¿sí? Y si se acerca o no se acerca o tiene unas diferencias profundas con la población civil frente a los temas digamos, de explotación de oro, digamos, si seguimos con ese ejemplo. O sea que sería como tener un punto de vista objetivo.
claro, claro, nosotros debemos, digamos, el IFES lo que trata en las preguntas es colocarnos una problemática, o sea, nos ubica en un contexto. Entonces, empieza el IFES diciendo que hay, digamos, en un determinado territorio de Colombia, se encuentran unas riquezas naturales de oro y que allí entra una multinacional y la multinacional quiere explotar el oro, pero en ese territorio donde la multinacional quiere entrar a extraer el oro, pues hay una población y la población no está de acuerdo con la explotación. Entonces, digamos que luego el IFE nos abre la pregunta y nos dicen, no sé, ¿cuáles dimensiones están enfrentadas? Entonces, ahí, digamos, no sé, les puede decir que es una dimensión ambiental, una dimensión económica, y ahí es donde, digamos, está el asunto. Y dentro del multiperspectivismo, pues nos dicen cuáles son los actores, digamos, que están enfrentados y demás. O sea, lo que tenemos que entender, por supuesto, es que hay que hacer, digamos, nosotros tenemos que mirar cuáles son esos actores que están dentro del conflicto, en este caso, pues una multinacional y la población civil, y a qué obedece que piensen de diferente manera, ¿sí? A qué obedece que tengan, digamos, diversos pensamientos frente a esa situación. Ah, vale, muchas gracias. ¿Alguna? Vale, muchachos, entonces si quieres, hay una chica que me dice que si miramos un ejemplo de las preguntas, ¿sí? Miramos un ejemplo de las preguntas del IFES. Sí, señor. Vale, entonces vamos a un ejemplo. Voy nuevamente a compartir la pantalla. Y por favor, vamos a la idea. Ya compartí la pantalla nuevamente. Y esta es la pregunta. ¿Sí están viendo la diapositiva, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, dice, en el año 2006, el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos. Libres de regulación estatal, los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los medicamentos en ese país, a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica. Y, por ejemplo, algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta. Recientemente, el Ministerio de Salud de ese país decidió declarar de interés público un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia, llamado Leu. La declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene la patente podrán producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio menor que el ofrecido por la multinacional. Este texto es tomado y adaptado, digamos, de semana.com. Pregunta importante, esto es muy importante, digamos que ustedes tengan siempre en cuenta en el IFES. Hay un enunciado y después del enunciado, digamos, viene como la pregunta o lo que quiere saber el IFES, y es,
al liberar los precios de los medicamentos, ojo, al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar de interés público al LEUS, el gobierno beneficia a las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia. B, a las multinacionales farmacéuticas y a los laboratorios nacionales. C, los pacientes de diabetes y a los pacientes de leucemia. Y D, el Ministerio de Salud y a los pacientes de diabetes. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? A, B, C o D. Personalmente pienso que es la B, porque ahí son las multinacionales farmacéuticas las que se benefician aumentando los precios de los productos. Y obviamente los menos beneficiados son los enfermos, porque pues no tienen el poder adquisitivo para comprar estos productos. Vale, por ahí va el asunto, por ahí va el asunto, pero ¿quién piensa diferente a la B? Analícenla bien. Ahí habla de declarar de interés público, entonces sería a los pacientes de diabetes, ¿no? No, es leucemia, los pacientes creo que es la C, porque habla que el gobierno pues está interviniendo para que ya no estén en alza los precios. Vale, muchachos, ¿quién piensa diferente a la B o la C? La D. Para mí la C. La D. Vale. Han dicho la Pero B. ¿por qué la D? Ya voy quitando, ya voy explicándoles algo que es importante, digamos, de la técnica. ¿Alguien piensa diferente a la B, la C y la D? Es mi pregunta. Yo creo que es la A. ¿Por qué cree que es la A? Porque está diciendo que el producto se llama Oleus es para sus pacientes, mientras que a las multinacionales farmacéuticas también, porque obviamente los otros productos, ellos solamente van a seguir alzando precios, creo yo, ¿no? No, vale. Ya escuché la explicación de la A, la B y la C. ¿Alguien dijo D? ¿Alguien puede explicar la D? ¿Por qué pensó que la D? No, qué pena, esa es la más errada de todas. Pensé que decía leucemia, pero no dice diabetes. Bueno, ahí ya de entrada que acaba de decir, eso es un tema también que podemos ir descartando, muchachos. Sí. La D no tiene sentido. Sí, Digamos, sí. la D no tiene sentido de ninguna manera, ¿no? O sea, digamos, de ninguna manera tiene sentido, ¿sí? Digamos, porque está hablando de pacientes de diabetes, primero, y porque, digamos, está beneficiando como así que el Ministerio de Salud. Entonces, digamos que cómo va a beneficiar, digamos, en últimas, si beneficia el Ministerio de Salud porque decidió declarar de interés público, es porque va a beneficiar pues a una población. Entonces, digamos que la D no tiene sentido, o sea, por descarte la D no es, ¿cierto? Digamos, ahí está la primera. ¿Cuál otra podemos descartar? La B. No, la de ella la descartamos, la B. ¿Por qué la B la descartamos? Porque obviamente las únicas que se estaban beneficiando eran las multinacionales, que decían el precio que quisieran. Ahora ellas no es las que se benefician. Ahora les salió competencia. Entonces ellas en sí ahorita no se están beneficiando. Creo, ¿no? Creería yo. Pero si tú quitas la B, automáticamente quita la A, ¿no? No, porque al igual, no. Es que no, tampoco no es por eso, sino también porque no va dirigida, como usted dijo, a la población. O sea, ahí no están metiendo que beneficia a los pacientes y esos son los que se ven más beneficiados con ese reducción de precios. Entonces usted quita la B, pero usted quita la B por los laboratorios nacionales, ¿cierto? Es que no sé, está entre la A y la C. No, mentira, la C. No, tiene que ser la A, porque la C tampoco tiene lógica, porque diabetes, no tiene que ver nada que ver la diabetes ahí. Vale. Entonces, venga, vale, muchachos, esa es la idea. Vayan mirándolo con calma. No tiene nada que ver ni la D ni la C, ¿cierto? ¿En eso hay claridad o no hay claridad? Sí, no tiene nada que ver ni la C ni la D. Sí, porque es que ahí no hablan de diabetes por ningún lado. No, es que la diabetes aparece arriba, pero, o sea, el segundo párrafo ya es completamente diferente. Por eso se hablan de la leucemia cuando se refieren a lo que
Pero ojo con la pregunta, dice, luego del texto dice, al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar de interés público al LEUS, ¿sí? Por eso, solo están hablando de la leucemia. Es decir, el interés público lo colocaron fue para, vean el texto, un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia, ¿sí? Entonces, digamos que acá... Pero sí, dice que el gobierno le beneficia no, ahora me enredé. Sí, porque no, espera. Es que sí, hay que centrarnos en la pregunta como tal. Porque entonces, sí, la pregunta dice declarar de interés público al EUCE y esto el gobierno beneficia, entonces sí sería la... Porque las farmacéuticas disminuyen. Eso es muy importante. ¿Cómo es tu nombre? Lo que acabas de decir, eso es muy importante. Yo, Muy Catalina. cierto Lo que dice Catalina es muy cierto, ojo con eso. Hay que centrarnos en lo que quiere preguntar el IFES. Obviamente el texto, pues, nos hace, digamos, un enunciado y hay que leerlo, pero ojo con lo que nos está preguntando el IFES, porque lo de la diabetes es una distracción, muchachos, porque dice, al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar interés público al LEUS, y el LEUS, digamos, es un medicamento vital, pero para la leucemia. Entonces dice, ¿el gobierno a quién beneficia? Sí, pues por supuesto que está beneficiando a los pacientes de leucemia, ¿sí? Entonces, digamos, no está beneficiando a los pacientes de diabetes porque, digamos, que coloca interés público al LEUS, entonces digamos que la C no es, ¿sí? La C hay una parte errada y una parte bien. La parte bien es que beneficia, digamos, a los pacientes de leucemia, pero la parte errada es a los diabetes, entonces la C ya no es. Y la D es la más errada de todas. Entonces, ni la D ni la C son. ¿Y qué nos queda? La A y la B. ¿Cierto? Y por supuesto, quien contiene los pacientes de leucemia es la A. Entonces, la A es la correcta. Venga, pero yo no entiendo por qué las multinacionales farmacéuticas. Porque O sea, ellas tienen la patente. Por ejemplo, los laboratorios nacionales, todos para producir el medicamento van a tener que pagarle la patente a la multinacional farmacéutica. Ya por eso, pues la multinacional entra ahí. Exactamente. Es decir, de una u otra manera, por la patente, se le empieza a pagar, digamos, que a las multinacionales, ¿no? Y eso lo hizo también el gobierno lo hizo también el gobierno anterior del Ministerio de Salud, ¿no? Pero eso lo hicieron fue con los productos del cáncer. Es aquellas personas que tenían cáncer, digamos, lo que hizo el Estado fue subsidiar este tipo, digamos, de medicamentos porque eran supremamente costosos, ¿no? Para aquellas personas que tenían cáncer, y lo que el Estado fue subsidió y ya las personas pueden conseguir, digamos, medicamentos sobre el cáncer mucho más económicos porque eran supremamente costosos. Bueno, lo mismo pasó en algún momento con las pastillas también anticonceptivas también, donde el gobierno entró, digamos, a regular, porque eran supremamente costosas también. Es decir, el gobierno entró a regular de una u otra manera precios alrededor de los medicamentos. Eso es muy importante también tenerlo claro. Y esa regulación, si lo colocamos en este contexto, pues es debido a que existe, digamos, en este caso, una patente, y bajo esa patente, pues, termina beneficiándose, pues, obviamente también a las multinacionales. Entonces, digamos que la respuesta es la A, ¿sí? Y acá está digamos, la justificación. Clave, la A. Competencia, multiperspectivismo. Afirmación, analiza las diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Evidencia, establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y la propuesta de solución. Esta es la justificación. Al liberar los precios de los medicamentos, que fue lo que hicimos ahorita, pero como dice Catalina, al liberar los precios de los medicamentos, el gobierno ha permitido que las multinacionales farmacéuticas se enriquezcan. ¿Sí? Pues la medida permite que los precios de los medicamentos sean altos. Pero por otro lado, al declarar el medicamento de interés público, se beneficia a los pacientes de leucemia, pues estos ya no tendrán que pagar altas sumas de dinero para obtener el medicamento. Por eso la opción A es la válida. ¿Listo, muchachos? Vamos a otra pregunta entonces. ¿Qué alcanzan a ver esta diapositiva? Está supremamente larga. ¿Pero sí lo alcanzan a ver? Sí. Señor, se ve. Vale, esta más hacia nosotros, ¿no? Pues digo yo hacia nosotros porque yo de pregrado soy economista. Entonces, miren esta pregunta.
Recientemente se hizo público un proyecto para construir una represa hidroeléctrica en una zona rica en agua y con alto potencial energético, donde viven además varias comunidades indígenas. En el momento en el que se divulgaron los planes del proyecto, se desató una polémica en la que intervinieron diferentes sectores de la sociedad, ambientalistas, grupos indígenas, medios de comunicación, gremios económicos, etcétera. Presionado por las críticas, un alto funcionario del gobierno se pronunció al respecto. Acá abro comillas. Nuestra nación cuenta con grandes riquezas ambientales y culturales. Este gobierno ha defendido y defenderá el bien común sobre el particular. En el caso de la hidroeléctrica, que tanta polémica ha desatado, cabe decir que este gobierno defenderá hasta el final del proyecto, pues se trata de proteger precisamente el interés común. Obviamente, en vista de que hay intereses encontrados, hay que definir con mucho cuidado cuáles son las prioridades de la nación. Siempre tendremos que pagar un costo por lo que hacemos. Sabemos que necesitamos ser competitivos a nivel internacional, participar del comercio y del desarrollo tecnológico. Y para eso necesitamos generar y hacer rentables nuestros recursos energéticos. Punto. Sin energía y desarrollo, este país nunca será económicamente competitivo y por tanto tampoco una verdadera democracia. Ese es el enunciado. Ahora vamos a la pregunta. Ojo con la pregunta, dice: considerando los intereses en conflicto alrededor del proyecto de la hidroeléctrica, ¿cuál es la idea que el funcionario del gobierno defiende y enfatiza más en su discurso? A, la gran prioridad de un país en ser competitivo económicamente, para lo cual necesita explotar sus recursos energéticos. B, un país verdaderamente democrático en la medida en que sepa hacer rentable su riqueza ambiental y cultural. C, un gobierno debe identificar los intereses comunes de la sociedad y defenderlos a cualquier costo. Y D, un país no defiende su patrimonio cultural y su riqueza ambiental, está destinado al fracaso. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta correcta? Yo digo que es la gran prioridad de un país para ser competitivo económicamente. Ah, sí. ¿Alguien piensa diferente a la A? ¿Alguien piensa diferente a la A? Yo digo que la C. Vale, vale, ya, y primero, antes de que me justifiquen la A y la D, ¿alguien piensa que es la B o la D o nadie? Sí, la B. Ah, tenemos también a alguien que dice que la B, vale. Listo. ¿Alguien piensa que es la D o no? O la D sí la descartamos totalmente. La D se descarta completamente. Vale, muy bien. La D, ¿por qué descartamos la D completamente? Porque habla de que... Ay, Es que esas tres se parecen bastante. No, solo yo creo que hay dos que se parecen, hay dos muy cercanas, pero hay dos que sí son supremamente lejanas, ¿no? Sí, la D es lejana. Súper lejana, diría yo que es la D, ¿o no? Sí. Ah, sí, la de descartar. Hay dos tipos de listas, siempre coloca dos cercanas y dos lejanas, siempre lo hace. Las dos preguntas muy cercanas y dos preguntas dos respuestas muy lejanas y dos respuestas muy cercanas. Por supuesto que la D es, digamos que es lejana, de un país que no defiende su patrimonio cultural y su riqueza ambiental está destinado al fracaso. Pues creo que eso no es lo que hace énfasis el gobierno, ¿no? De una u otra manera nosotros vemos que el gobierno hace énfasis tanto digamos en ser competitivos como en defender los intereses comunes, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí descartamos la D y también descartamos la B. No sé qué justificó la B, ¿por qué lo pensó? No, para escucharlo nomás.
¿Quién fue el que dijo que la ve? ¿Alguien dijo que la ve? No, pues como él estaba hablando de que cuenta con grandes riquezas ambientales y culturales, entonces pues yo vi que pues le estaba metiendo mucho ahí. No, pero vea que digamos que el mayor énfasis del discurso no está en riquezas ambientales ni en verdadera democracia, ¿no? Si usted se da cuenta, digamos, lo único que habla de democracia es ya la última palabra del discurso. Y cuando empieza el discurso nomás, con grandes riquezas de Porque competitividad. lo que busca es ser competitivo económicamente, más que todo. Eso es lo que resalta ahí en el discurso. Vale, esa es la respuesta, pero ya vamos para allá, calma. Entonces, digamos que descartamos la D y rescatamos la B automáticamente. Entonces, nos queda, digamos, la A y la C. ¿Y cómo es el balance? ¿Quiénes piensan que es más la A que la C o piensan que es la C más que la A? Yo me sostengo que sigue siendo la C. No, la... Porque ahí la C habla de identificar los intereses comunes y él como que no hace mucho énfasis en eso. Pero si usted se centra en que dice que cuál es la idea del funcionario de gobierno y qué se está enfatizando él en su discurso, qué es lo que él está defendiendo. Pues él dice que él se basa en intereses comunes, pero también con el fin de ser competitivo, porque él lo que va a hacer es explotar la tierra. Y ahí, por ejemplo, eso no le va a perjudicar, eso le va a perjudicar a varios sectores. ¿Sí me entiende? Pues sí, pero yo todo me es... baso en el texto, en lo que él está, o sea, lo que él está defendiendo como tal, y ahí mismo dice que él defenderá el bien común sobre lo particular, ¿sí? A lo que está pasando con la hidroeléctrica. Pero él, ahí se ve que también pues está lo de... Me perdí. No, tranquilo. Digamos que ese es el debate. Tranquilo. Ese es el debate porque mira que hay dos preguntas. Este tipo de preguntas es supremamente muy cercana, ¿no? Porque digamos que entre la A y la C son cositas muy mínimas que pueden definir la respuesta. Sí, las dos son parecidas. Es que yo digo que la C es muy que manda, así como que está muy en ese punto, y en el texto el señor se ve flexible ante ciertas situaciones, porque dice que hay que definir con mucho cuidado cuáles son las prioridades de la nación. Pues dice que se trata de proteger precisamente el interés común. Sí, pero es que es como que ustedes estuvieran diciendo que van a explotar el páramo de Santurbán para ser más competitivo. ¿Sí me entiendes? O sea, no tiene como lógica. O sea, sí van a defender intereses comunes de ser competitivo, pero ahí no le va a beneficiar a mucha gente. O sea, es algo así, creo, ¿no? Al igual yo ni sé cuál es la respuesta. Vale, mira que hay algo sosteniendo que la hace por lo que pues quieren defenderlo a como de costo, por más de que pues dejen explicar. No, vale, muchachos, de eso se trata, digamos, igualmente de eso se trata porque así es que ustedes se enfrentan a la prueba y es mirando las preguntas. Vote la respuesta correcta ya, por favor. La respuesta correcta es la A, muchachos, la respuesta correcta es la A. Digamos que la gran prioridad del país es ser competitivo económicamente, para lo cual se necesita explotar sus recursos, porque de una u otra manera, digamos que el gobierno, al identificar los intereses comunes de la sociedad pues, y defenderlo a cualquier costo, implicaría dejar de explotar recursos naturales, y el país necesita, a pesar de que se encuentra, digamos, en esa encrucijada ambiental, cultural, de riqueza y demás, necesita ser competitivo, y eso hace énfasis, digamos, en el discurso. Pero digamos que la clave... No, yo ya perdí esas pruebas. La clave, digamos, no, Marco, no diga eso. La clave, digamos, está en poder enfatizar. Esta pregunta es una pregunta que quizás yo la he trabajado en otros espacios, y es una pregunta que siempre se encuentra entre la A y la C, siempre. O sea, lo que nos debe preocupar es quienes estaban diciendo la B o la D, ¿no? Ahí sí, digamos que es supremamente lejano la respuesta. Pero digamos que eso es un poco los ejercicios, muchachos. Digamos, así son los ejercicios. Y ese es un poco lo que tiene que ver con... No sé si hay preguntas, muchachos. Voy a dejar de compartir pantalla ya. Si hay preguntas, hay inquietudes, profe.
Ana Micha Baracabel. No tengo inquietud. La inquietud, ¿Un por comentario favor, para ir Cristian, terminando? es que Cristian, por favor, la inquietud es que me puedas compartir el video, porque hay unos chicos que quedaron por fuera, como alrededor de 13, entonces necesitamos compartirle la información para que ellos lo vean y quede comprometida a enviarla por correo. Ok, muchachos, otra pregunta, inquietud, duda, ¿qué piensan del asunto? No, pues esas preguntas como parecidas al IFES, al que uno presentó, o sea, es como así como que Claro, preguntas muy parecidas y de, no, como no. de Sí, ciudadanía claro, y todo eso. tiene razón, es que hay una secuencia. Digamos que el IFES tiene la secuencia de Saber 11 y Saber Pro, y es de una u otra manera, está la secuencia existe, y es el mismo IFES quien hace la encuesta. Entonces, eso es cierto, lo que acabas de decir es cierto. Además requiere mucho análisis. Venga, vamos, miremos una de conocimiento para terminar. Qué pena, una de conocimientos y ya terminamos. No. Sí, hágalo. Sí, está bien. Una de conocimientos, es decir, sobre lo que tiene que ver con la Constitución. ¿Eso por qué se los digo? Porque ustedes en el IFES no les van a preguntar cuál es la función de la Procuraduría. A, B, C, D. No le van a preguntar. Dígame. Aquí estoy. Bueno, profe, usted tiene que decir la correcta y ellos se equivocan. Ay, yo ya dije la correcta, la A. Y le puse hartas, como 5, mi querido. Ay, estoy yo así, ¿no? Profe Tamayo. Señor. Ya Dígame. comparto la pantalla, muchachos. Ya la estoy compartiendo, ¿la pueden ver? No. Ahora sí. ¿Cuántas preguntas salen en esa evaluación? Digamos que pues, depende, ustedes tienen alrededor de 1 hora por cada módulo, de los 5 módulos, tienen alrededor de 1 hora y más o menos 1 hora y 15, 20 minutos. Hay que tener claro que las preguntas tanto del módulo de ciudadanía, de razonamiento cuantitativo y de lectura crítica son este tipo de preguntas, ¿no? Ojo con eso, digamos, estos 3 módulos son de esta forma las preguntas. Las de inglés, las preguntas de inglés están en la lógica del marco común europeo. Digamos que quienes hablan inglés, quienes han hecho cursos de inglés, pues digamos que saben de una u otra manera las preguntas que hacen en los libros, en los institutos, digamos, de inglés, y así son las preguntas. Y en comunicación escrita, por supuesto que hay que escribir un escrito con unas pautas que le da el IFES en el momento de presentar la prueba. Profe, ahorita que uno está, digamos, en el módulo de comercio, en el pensum, uno sí o sí en otras también presenta igual las de inglés. Ahorita no sabe. ¿Me preguntas a mí o al pregunta a la profe? A la profesora. Señor, dígame, Marco. Profe, ahorita con el nuevo pensum que nosotros tenemos, con lo del inglés y todo eso, la materia hace a presentar las pruebas de inglés como tal en la prueba de Saber Pro. Sí, claro, ustedes tienen que presentarlas, sí, señor. Porque ustedes están dentro del nuevo pensum. Incluso con el profesor Paul estamos también preparando un material para ustedes para las pruebas Saber Pro. Sí, obvio que empieza a tirar preguntas. Y nos ha colaborado con eso. Bueno, muchachos, esta pregunta para poder terminar, ahí la tienen, es de conocimientos. Tiene que ver con conocer. Terminando su formación profesional, sufrió un accidente. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años. Se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podrían emplear
pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. Pregunta: ¿en cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? ¿Esto implica conocer los principios constitucionales? A. La empresa carece de recursos para adoptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. Y D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. ¿Cuál sería? Sería la D. La D. La D. La D. Creo que en eso sí todos están de acuerdo. ¿Alguno piensa de otra manera? Johan, diga. ¿Alguno piensa que...? Está hablando con el micrófono apagado. Sí, la D. Como escribió que por el cuidado la B. La B. No, la mentira, D, la D. en serio. Alguien no la ve, no, imposible. No, o sea, es que la B tiene lógica porque eso sí pasa en la realidad, pero eso no es un principio constitucional. Exactamente, ¿no? Eso es, muchachos, es la D. ¿Y por qué es la D? Porque debe, digamos, la afirmación tiene relación con conocer y los deberes y los derechos de la Constitución. Y la justificación es la que acaba de decir, digamos, el estudiante, el último que intervino, y es que presenta un principio constitucional que se aplica a la situación planteada. Listo, muchachos, entonces esa es una pregunta en lo que tiene que ver con conocimientos. No sé, ya para poder ir cerrando, alguna inquietud, comentario, duda, reflexión, sugerencia. Cristian. Sí. ¿Cómo que muy buena la charla, pero usted nos podría, porfa, facilitar ese material de las preguntas? Sí, claro, yo les puedo pasar los cuadernillos de preguntas y la presentación que también les hice por acá, claro. Ah, vale. Vale, gracias. Los demás, todo ok. Ya para ir cerrando, profe, algunas palabras para cerrar. Pues chicos, agradecerles de antemano tanto a los docentes porque me han permitido el espacio y a ustedes porque tuvieron la iniciativa de en realidad conectarse. Muchísimas gracias. Dios mediante estaremos haciendo otras charlas para que por favor les comenten a los compañeros y también me excusan con aquellos compañeros porque tengo varios que se quedaron por fuera, no pude hacerle la conexión vía